Carlos Elizondo Mayer Serra, los saludamos. Carlos, esto preocupa y ocupa. Vaya datos que nos ponen en el contexto apropiado. En efecto, Pepe, ocupa y preocupa, pero voy a empezar con una nota de optimismo. Los cálculos preliminares, las proyecciones que se hacían hace un año, nos llevaban a pensar, o a los expertos les llevaban a pensar, que serían 7 millones de nuevos pobres. Para el tamaño de la caída de la economía, la verdad, estuvo menos mal de lo que yo hubiera anticipado, de lo que anticipaban los expertos, y donde se puso peor fue en los dos estados que tuvieron un golpe monumental por el turismo, que fueron Quintana Roo y Baja California Sur. Segundo, sí hubo una caída que no estamos aquí platicando, muy importante, los ingresos laborales. La pobreza incluye ingresos y una serie de elementos adicionales, y estos son más inerciales, y por eso, digamos, la pobreza no se deterioró tanto. Pero cuando vemos la caída de los ingresos, pues en promedio los ingresos laborales estuvo por arribita del 6%, después de transferencias quedaron como por 4%, hay una caída bastante importante, cambia mucho de entidad a entidad, pero quiero subrayar el punto con el que empezaste tú en la nota, Pepe, porque es quizá lo más dramático. El presidente tomó una decisión al arranque del 20, sustituir algo que funcionaba mal, que era el Seguro Popular, para dejar algo que funciona mucho peor, que es el INSABI. Arrancaron sin saber qué querían hacer. Cuando vino la pandemia, en vez de poner freno y decir, bueno, nos quedamos con lo que tenemos, profundizaron el cambio, generaron un descontrol monumental, y el resultado neto es que de todas las variables que componen el índice de carencias, donde están las cosas más graves es en el acceso a salud, que no solo tiene el componente, digamos, de que no encuentras el servicio, sino, como decías, lo que más se incrementa es el gasto de bolsillo de los mexicanos más pobres, tratando de encontrar algo para poder enfrentar lo que además fue una crisis horrenda como la que vivimos y seguimos viviendo, como bien lo reportaste en el segmento anterior. El tercer elemento, Pepe, que se menciona poco, hay una caída ligera, pero una caída en quienes asisten a la escuela teniendo que asistir. No habíamos visto una caída en la asistencia escolar en muchísimos años, es quizá una de las variables que más preocupan y que deberían de ocuparnos, y también, aunque no son datos directos de esta reporte de Coneval, sino lo que veíamos del ENIG, que hemos estado discutiendo en los últimos días, también se ve que el factor que más apoyó a los mexicanos, que fue las pensiones universales, esta idea de a todos darles una pensión porque tiene una cierta edad, eran 67 años, estaba bajando a 65, es una política en principio muy buena, pero cuando ves los datos, y los trae Coneval también, en los segmentos más pobres les llega mucho menos de esta pensión universal porque son muy difíciles de identificar, y a los que salieron beneficiados más son los sectores medios altos, entonces el gasto dejó de tener el foco que debería de tener, y eso, digamos, pues hace más difícil combatir la pobreza. Cuando vemos grupos de edad, sin embargo, los que menos se ven afectados en nivel de pobreza son precisamente, Pepe, los adultos mayores. Tenemos un país poblado por 126 millones de mexicanos y mexicanas de todas las edades. Estremece saber que 55.7 millones, prácticamente medio país, vive en la pobreza. Y de esa mitad que vive en la pobreza, 10 millones, que es la quinta parte, viven en pobreza extrema. Ahí es donde uno pregunta, ¿dónde va la política gubernamental, la política federal de primero los pobres? En efecto, justo estos programas que son universales no llegan a los más pobres, o sea, en principio llegan a todos, pero como los más pobres son gente que vive muy remotamente, pues no está el esfuerzo de focalizarlos, y justo para un gobierno cuyo lema es primero los pobres, pues la pobreza extrema aumentó. Por supuesto, como lo dijo el presidente en su momento, la pandemia en un sentido le vino como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es muy difícil disociar cuánto de esta caída de la pobreza es por el cambio de la política económica, el no crecimiento del 19, y cuánto es por los problemas del COVID. Pero ciertamente lo que sí sabemos es que los programas del gobierno que tendrían que apoyar a los más pobres, en donde se gasta más dinero, que es en la pensión universal, no le está llegando en la proporción que se debería a los más pobres. Tiene una baja cobertura de este programa. ¿Por qué? Porque no tienen
las capacidades para llevárselo hasta los más pobres, se queda en los sectores medios, y ahí es donde hubo un aumento importante en las transferencias, Pepe. Entonces sí hay mucho que platicar y discutir respecto a cómo hacer realmente un país más justo y disminuir de forma sistemática los pobres y sobre todo los pobres extremos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches.